Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, ¿cómo están? Director de A Fondo, también de la Asociación de Contribuyentes del Perú, y con este programa llegamos a nivel nacional a más de 50 emisores locales, radiales y televisivas, y efectivamente gracias también a la Asociación de Contribuyentes del Perú, un centro de investigación que evalúa el desempeño del Estado en cuanto al gasto público y la producción de normas. Los temas de la coyuntura siguen siendo todavía el derrame de petróleo en Ventanilla y una supuesta entrevista que el señor Castillo ya le ha dado el día de ayer al periodista César Hildebrand, que está corriendo por WhatsApp y que al parecer es real. Lo que no parece real son las respuestas del señor Castillo, porque si tuvieran que ser transcritas de la manera correcta, probablemente no estén tan bien elaboradas como las respuestas que vemos en este documento escrito. Y no lo digo de una manera despectiva, evidentemente, sino que el señor Castillo, cuando se expresa, cuando habla, tiene muchos problemas de comunicación, muchos problemas para hacerse entender. Entonces, esta transcripción parece más bien una transcripción ya más formal, ¿no es cierto?, preparada, editada, de las palabras del señor Castillo. Habrá que ver, parece que es cierta, pero esto significaría que el señor Castillo ha dado su primera entrevista, la primera después de 6 meses a la prensa formal y a un periodista con mucha experiencia, muy antiguo, muy respetado, pero evidentemente un periodista también de izquierda, ¿no? O sea, de ideología afín y de pensamiento afín al señor Castillo. Lo estoy leyendo acá en este momento el documento, vamos a ver si es que es verdad. Y como les digo, esto definitivamente es una transcripción formal, editada de la respuesta del señor Castillo, y ha aparecido o va a aparecer en el semanario Hildebrand en sus 13, que es la publicación de Hildebrand. Así que haciéndole un poco de propaganda al señor Hildebrand, ha sido el primer periodista que ha podido entrevistar al señor Castillo. Vamos a ver más adelante qué es lo que ha respondido el presidente. Este presidente hoy día tiene en sus manos una responsabilidad también importante. ¿Cuál es? Bueno, su presidencia del Consejo de Ministros, señora Mirta Vázquez, ha observado una iniciativa legislativa que, como ustedes saben, los temas constitucionales son un poco difíciles, enredados. Vamos a hablar de esto porque este tema del referéndum, asamblea constituyente, reforma constitucional, es un tema, amigos y amigas, que ustedes deben entender. Así tengas cero interés en la política, si estés preocupado por tu bodita, por tu peluquería, por tu ferretería, por tu restaurante, por tu puesto de comida, te tiene que interesar. Porque estás tocando ya el límite de lo que el poder, ¿no es cierto?, de los políticos puede tener. Estás tocando ya una posibilidad de darle un poder absoluto a través de esta institución a los políticos. Y hoy día se debate en el Pleno la aprobación por insistencia. ¿Qué significa esto? El Congreso aprobó la ley, el presidente, a través de su presidenta del Consejo de Ministros, la observó, y hoy día se vota para ver si esta ley, que prohíbe el referéndum de alguna forma, más que prohíbe, reafirma los candados que tiene el referéndum fuera del Congreso, a ver si se aprueba. Para hablar de este tema, que es evidentemente algo que queremos entender claramente, tenemos el día de hoy con nosotros al doctor Carlos Hackanson, abogado, jurista, profesor universitario, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Carlos? José Ignacio, gracias por la invitación. A ver, esto es un tema complicado para la gente, porque Constitución, Asamblea, Reforma, Ley 26300, cláusulas, bla, 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 esto es complicado. Cuéntanos un poquito la historia, así, qué es lo que pasó en el Congreso, qué es lo que ha observado el presidente y qué es lo que va a pasar hoy día. Bueno, lo que aprobó el Congreso, ¿se me escucha, José Ignacio? Muy bien. Lo que aprobó el Congreso inicialmente fue una ley, llamémosle así, de refuerzo, ¿no? Para que quede claro que toda reforma constitucional pasa por el Congreso. Digo refuerzo porque la Constitución, que es la norma fundamental, ya lo establece así. En el artículo 206 de la Constitución, encabeza diciendo, toda reforma constitucional debe pasar por eso, ¿no? La discrepancia desde el gobierno a que el artículo 30 de la Constitución, el inciso A, nos dice que debe haber referéndum, ¿no? O sea, participación ciudadana para cualquier reforma total o parcial de la Constitución. Entonces el presidente
leer aislado este artículo de 6 de la Constitución que nos dice que toda reforma debe pasar por el Congreso. El refuerzo del Parlamento olvida que ya la ley 26.300, que hace alusión, la ley que regula los procesos de participación y control ciudadanos, nos dice en el artículo 39, inciso A, que el referéndum de la Constitución, del referéndum, ¿no?, que la reforma total o parcial puede ser por referéndum, ¿no?, se realiza, ¿no?, de acuerdo con el artículo 206 de la Constitución. O sea, ya hay una vuelta al círculo, ¿no? Pero los intereses de querer cambiar la Carta Magna del 93, pues dan lugar a interpretaciones antojadizas que no resisten ningún análisis, ¿no? Entonces, para comenzando decir que la reforma constitucional proviene del Congreso, porque en teoría constitucional el Congreso el poder constituyente constituido, es decir, el poder la Asamblea Constituyente que aprobó la Constitución del 93, encomendó al Parlamento la tarea de, en caso de reforma, sea él el que lleve a cabo el procedimiento. ¿Y por qué razón? No por una razón antojadiza, sino porque en el Parlamento subyace la representación nacional. Es la fotografía, ¿no? La composición del Parlamento están los que representan al gobierno y los que representan a la oposición con una distinta gama de ideologías, ¿no? Y se tiene que decidir democráticamente, ¿no? Como democráticamente se va a tener que decidir y por insistencia se va a aprobar la ley. Y aprobada fue al presidente de la República y tuvo 15 días para observarla o no, lo que quiere decir vetarla. Y lo que ha hecho es vetarla. Pero en el juego de la separación de poderes, el Parlamento tiene una opción. Si bien aprobó esa ley por mayoría simple, si la aprueba nuevamente por mayoría absoluta, se entiende que la aprueba por insistencia, ¿no? Entonces estamos tras la lucha, ¿no?, de 66 votos, ¿no?, para que se apruebe esta norma, ¿no? Norma que, repito, forzar que ya está claro, ¿no?, desde el punto de vista nacional, ¿no? Pero sepa la relativización, ¿no? En mi opinión, hasta se ha relativizado que las de poderes, ¿no?, del Congreso y ley constitucional. Entonces, no que tengan que estas medidas de llover de mojado, ¿no? Ahora, en sencillo entonces, esto que acaba de ocurrir cuando vamos a ver si se aprueba por insistencia, porque lo que mencionas es que va a tener que conseguirse una mayoría absoluta, digamos, ¿no? Es decir, van a tener que ser 87 votos. No, esa es calificada, 66. 87 es mayoría calificada. Este es para Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, ¿no? O incluso eso es, ¿no? Pero o para reformas constitucionales en 2 legislaturas sucesivas son 87 votos, pero aquí son 66, mayoría absoluta. Ok, es verdad. Entonces, con estos 66 votos que probablemente sí se obtengan, porque salen, digamos, de los partidos más de oposición, lo más probable es que efectivamente el Poder Ejecutivo envíe este problema como una demanda al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Así es, eso va a ocurrir. El presidente tiene la competencia para interponer una demanda de inconstitucionalidad, cosa que es una atribución que no cualquier presidente tiene. Por ejemplo, Biden no la tiene. ¿No? Biden tampoco tiene la disolución parlamentaria, ¿no? Entonces no es poco lo que tiene el presidente, pero claro, va a entrar al Tribunal Constitucional, llegará el Tribunal admite y si es consecuente, ¿no?, con la defensa de la Constitución, tiene que defender los fueros y es clarísimo que no hay tendría que encontrar el tribunal una interpretación para que diga que es a conformidad con la Constitución para que no la declare inconstitucional, ¿no? O sea, si tiene 4 maneras de decir que es inconstitucional, pero encuentra una en que puede armonizarla con la Constitución, pues la declara constitucional. Bueno, en este caso es muy fácil, es clarísimo que la norma es constitucional, que la norma guarda armonía
Constitución y en todo caso reitera lo que la Constitución dice, ¿no? Que toda reforma a la Constitución debe pasar por el Congreso, ¿no? Entonces, claro. pero bueno, buscar esa instancia. Claro, va a tocar esa instancia. Ahora, el argumento de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, para observar la ley, un argumento más, digamos, creo yo, político, ¿no? Que jurídico, técnico, fue que esta ley, además sabiendo ya lo que nos has explicado, que en verdad no es que está haciendo nada nuevo, sino que está simplemente aclarando, ¿no es cierto?, poniéndole más claridad a algunos puntos de la participación ciudadana en cuanto al referéndum. Lo que dijo Mirta Vázquez fue que esto viola el derecho de participación directa, ¿no? De democracia directa, participación. Este concepto de democracia directa lo vienen usando hace tiempo, digamos, desde varios sectores ideológicos más de izquierda. Y creo que la gente tiene que entenderlo de manera ponderada, porque hay participación ciudadana en la democracia, pero ahora aparece este concepto de democracia directa. ¿Tiene razón Mirta Vázquez? ¿Esta iniciativa vulnera la participación ciudadana de la población? No, en mi opinión, es un argumento que corre a favor de una posición netamente ideológica con un propósito determinado, ¿no? Que es cualquier argumento que sea válido para cargarme la Constitución 93. Ese es, digamos, ¿no? Por supuesto, las instituciones modernas cuentan con instrumentos de democracia directa que ciertamente, en mi opinión, son, digamos, instrumentos que deben ser utilizados de manera muy excepcional, ¿no? Porque la regla es que no elegido el año pasado en abril y en junio, segunda vuelta, elegido a quienes nos van a el Ejecutivo Legislativo bajo la democracia representativa, ¿no? El abuso, por ejemplo, el referéndum, digamos, es un menoscabo al principio representativo, ¿no? Y esto, por ejemplo, es muy peligroso, ¿no? No se puede tampoco hacer referéndum por cualquier cosa, si me permites hablar en términos generales, ¿no? ¿Para qué es el referéndum? El referéndum, por ejemplo, cuando el jefe de Estado considera que una determinada decisión, bueno, que la historia, ¿no? Y el momento histórico, que él es el presidente en ese momento, no es suficiente haber ganado la elección del Ejecutivo, sino presidente, o que tenga incluso una mayoría parlamentaria, sino que hay la envergadura de la decisión que se tiene que tomar, que es necesario comprometer a todo el pueblo porque los efectos que van a producirse posterior a esa decisión van a repercutir en las generaciones futuras. Por ejemplo, un acuerdo de paz con el terrorismo. Colombia, con la guerrilla. O, por ejemplo, decidir salirme de un proceso de integración, el Brexit, el Reino Unido. No me lo voy a decir yo, mejor es que esto amarre de una manera, todos nos involucremos muy trascendental, ¿no? O pertenecer a un proceso de integración, o decidir pertenecer lo que le pasa a Ucrania, ¿no? Lo que pertenecer a la OTAN. No solamente es un tema de firmar un papelito, sino que implica un conjunto de responsabilidades que deberían de alguna manera involucrar a la población. Pero no es una regla. El referéndum es cierto, ¿no? Más hemos atravesado con el gobierno de Martín Vizcarra, hemos atravesado un referéndum también sobre reformas constitucionales y en realidad creo yo que está ahí la representación nacional. ¿Qué ocurre con estos instrumentos? Es que determinadas ideologías han decidido que abuso del ejercicio de estos instrumentos, manipulando a la ciudadanía, ¿no? Con la finalidad de saltarse el Parlamento, mayoría, ¿no? Entonces, que es un recurso. Entonces, lo que se vende muchas veces como un dulce en la Constitución y vende como la participada, se practica en una sana podrida. Por una manipulación, por ejemplo, se manipula a la gente para votar por la noción parlamentaria, ¿no? Y es claro que se presionó el Parlamento también, pero para la referente, ¿qué consecuencias ha traído? ¿Qué consecuencias ha traído? Entonces, ha cambiado la Junta
Nacional de Justicia, el Consejo Legislativo, que fue algo así como meter toda la licuadora para sacar algo similar, porque hasta ahora sigue habiendo jueces provinciales. Y así este año no los nombran, entonces es lo mismo, es más de lo mismo. Y bueno, yo lo que aprecio es que no existe una de se puede utilizar la referéndum, pero ya está el mecanismo de la Constitución. Esa forma, o aprobada por mayoría absoluta y sometida a referéndum, o en dos legislaturas aprobadas cada una por mayoría calificada de votos. Entonces, alcance incluso desde la misma Constitución, pero lo tiene que llevar el Parlamento, ¿no? Entonces, yo lo veo de esa manera, José Ignacio, ¿no? No, está clarísimo, porque además, como bien mencionas, a ver, si ya puedes tomarte el tiempo en el Congreso de 2 legislaturas, o sea, un año, votar con una amplia mayoría, 87 votos por una reforma constitucional, o, como mencionas, en una legislatura con una mayoría de 66 más un referéndum por una reforma constitucional, tienes mecanismos de participación. Lo que decíamos ayer en el programa era, bueno, pues si no te gusta el Congreso, vota bien la siguiente, pues no, pero digamos, tu Congreso es el reflejo, el espejo de lo que tú quieres en el gobierno de los políticos que tú eliges. Entonces, tú votas por congresistas y luego te los quieres saltar. Es evidente que acá hay un truco, que hay una maña para, como tú dices, saltarse las instituciones del Estado. Pero esto es un tema muy importante. Te quiero hacer esta última pregunta porque es muy importante. Si en este momento quisiéramos elegir a un nuevo o a una nueva fiscal de la nación, sería un desmadre. Porque como mencionas, la Junta Nacional de Justicia está, o sea, no hay fiscales supremos, hay todo un rollo con este tema del sistema de justicia. ¿Qué está pasando ahí? Explícanos un poco. Lo que ocurre es que se levantó una reforma con la Dalit, ¿no? De lucha contra la corrupción, ¿no? Y lo ocurrido con los audios, ¿no? En vez, por ejemplo, de que el Congreso, por ejemplo, cese, por ejemplo, acuse a los miembros del Consejo de Magistratura y lleguen los suplentes, suban los suplentes porque eso estaba previsto, pero fue meter toda la licuadora y crear algo con otro nombre, ¿no? Pero con otro nombre, pero ya no han hecho ni lo que hay que hacer, que es nombrar los jueces penales, ¿no? Además, lo que han hecho es agobiar a los jueces, porque cada 7 años se les tomaba un examen a todos, y ahora se les va a tomar cada 3 años y medio, con lo cual es bastante angustiante, ¿no? Que al final es un instrumento, el Consejo de Magistratura, o ahora Junta de Justicia, en la práctica, si no tenemos cuidado, se puede convertir en un instrumento de control a los jueces, ¿no? Donde todos pasan a ser evaluados otra vez. En las grandes democracias, fíjense, dice algo muy simple, ¿no? El acta de establecimiento de 1700, mira, desde 1700 lo tienen claro los ingleses, lo que nos dicen es que los jueces permanecerán en cargos si se portan bien. O sea, solo será cuestionado aquel juez que ha cometido una tamaña irregularidad. Aquí, sirios y troyanos pasan todos por la Junta, ¿no? Eso no tiene que ocurrir. Eso no tiene que ocurrir. O sea, esto es algo ya normalizado, ¿no? Con esa atribución, convierte a una institución de esta naturaleza en un instrumento, si está mal utilizado, sin prudencia o con arbitrariedad, en un instrumento de control camuflado a los jueces. Los jueces, digamos, no podemos tener una justicia como a través de jueces provisionales, ¿no? Eso sería que el juez incómodo al poder posiblemente es eliminado del juego, ¿no? Ello no puede ocurrir, ¿no? Entonces yo creo que se está comportando similar a lo que decían lo que se quejaban del anterior. No me estoy viendo a las razones por las cuales fueron excluidos, ¿no? del Consejo de Magistratura, sino un poco al trabajo regular, ¿no? Que es ratificar, nombrar, pero no nombran, y a veces, y cuando ratifican, pues también hay cuestionamientos sobre la ratificación, ¿no? Entonces yo veo que eso no ha operado como debería ser, ¿no? Y eso es lo que pienso. Y hay que tener en cuenta, ¿no? Cualquier sistema de nombramiento de los jueces siempre va a tener una cuota de política. Por eso en Estados Unidos los jueces supremos son vitalicios, porque con el tiempo los políticos pasan, pero los jueces se quedan. Entonces, eso es lo que los distingue, ¿no? No totalidad,
que, digamos, mientras el Poder Judicial no goce de plena independencia económica, que ellos se aprueben su propio presupuesto, ¿no? No va a haber la independencia que ellos quieren. Tan El tema sencillo está en que como tienen eso. que tener su propia independencia económica y su propia independencia para formar a sus cuadros y su propia independencia para sancionarlos. El Poder Judicial no es un poder independiente, desgraciadamente. Y tampoco de un ministro de Justicia. El Poder Judicial podría tener su propia administración de justicia, incluso manejar el tema de las cárceles. Claro. El presidente de la autoridad debería durar 5 años y medio, 5 años, un estado más. Pero simplemente me parece que no está, hay unas, está amarrado, ¿no? En el presupuesto y está amarrado políticamente y amarrado también su nombramiento, ¿no? No es un poder que realmente goce con garantías de la independencia ni tampoco de acuerdo a un principio de separación de poderes, ¿no? Perdón que te lo diga así, pero es como yo lo veo, ¿no? No, está clarísimo, está clarísimo. Puedes tener jueces héroes, tienes jueces héroes que contra toda marcha fallan bien, jueces héroes, y que luego los votan, pero eso no es el sistema, pues. Eso no es un sistema garantista de la inamovilidad. Si no se garantiza la inmovilidad, no se garantiza la independencia y viceversa. Si no hay independencia, tampoco habrá inamovilidad, ¿no? Que son dos principios rectores de la función judicial. No, está clarísimo. Bueno, era un tema que había que tocar y que vamos a seguir tocándolo porque en marzo tocaría el cambio de fiscal de la Nación y ese fiscal de la Nación surge de un pool, ¿no es cierto?, de un grupo de fiscales supremos, efectivamente, como bien mencionas, creo que ahorita o los han votado, están en la cárcel o son un enredo, y la Junta Nacional de Justicia también, digamos, como mencionas, tiene varios problemas por resolver, pero bueno, la institucionalidad en el país está prácticamente quebrada por donde lo veas. A mí lo que me parece, y ya con eso si quieres tus últimos comentarios, mira cómo han terminado las cosas, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, con sus defectos y sus bemoles y sostenidos, han terminado siendo las dos instituciones que por lo menos van funcionando de una manera más independiente y ponderada, estable, que todos los demás poderes, ¿no? Y son órganos que no son poderes, pero terminan siendo más fuertes como columnas que los verdaderos poderes del Estado, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? O sea, digamos, no todos los países tienen las condiciones para que realmente se haga política, ¿no? O sea, una realidad es que lo que está pasando en el país es, gente confunde, no es política, sino es una lucha por mantener el control total del poder. O sea, es lo que estamos viviendo los últimos 10 años, estamos viviendo, o 15 esto, ¿no? Y se ha hecho la lucha de atacar al Parlamento como el malo. No digo que no tenga problemas o que no tenga deficiencia el Parlamento, pues las tiene, pero en la historia del derecho constitucional, el Poder Judicial y el Poder Legislativo son los buenos de la película, en comparación con el Ejecutivo, que es el que había que controlar con la Constitución. Y si quien es elegido presidente y va a ser proclamado en el Congreso y no jura por la Constitución, que es el compromiso de limitarse, ¿no? Entonces, y esto pasa, como dicen los chicos, pasa piola, y encima le colocan la banda y sigue. Entonces, ¿dónde estamos, no? O sea, yo creo que del 28 de julio debe haber el primer estate quieto es desde el Congreso. Yo no le puedo certificar que usted ha juramentado si juramenta una cosa. Segunda pasa, porque ya el presidente Ollantumala juramentó por la Constitución anterior, que no era vigente, ¿no? Y esto pasa piola, y está claro indicio de falta de institucionalidad, ¿no? Yo esto lo he comentado, Barack Obama en 2009 no se equivocó en la fórmula de juramentar la Constitución estadounidense. Lo que hicieron fue en la tarde, el mismo presidente de la Corte Suprema Americana fue grabarlo en el Salón Oval de la Casa Blanca para que quede claro que el presidente juramentó por la Constitución. Esa es la institucionalidad, ¿no? Entonces, los presidentes hacen de juramentación y los presidentes cambió Kuczynski, cambió la fórmula Humala, cambió Humala, cambió Kuczynski, cambió Castillo, ¿no? Entonces, debe darse por no, que debería ser la fórmula que leen todos los presidentes, ¿no? Desde el comienzo de la República, ¿no? Como una tradición, ¿no? Pero no, o sea, eso no ocurre, ¿no? Desde ahí partimos de la institucionalidad, ¿no?
desde ahí partimos de la institucionalidad. De acuerdo. Bueno, clarísimo. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros en el programa. Te invitamos a una siguiente oportunidad de todas maneras para seguir hablando de estos temas. Encantadísimo estar con ustedes y contigo, José Ignacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy el doctor Carlos Hackanson, especialista en temas jurídicos, constitucionales, abogado, profesor universitario, que ahora nos ha acompañado desde Madrid para esta entrevista importantísima, donde hay dos conclusiones claras. La primera conclusión es, va a pasar la ley, digamos, que le pone candados o que aclara los candados al referéndum fuera del Congreso. Va a pasar por insistencia, muy probablemente. Se va a aprobar. Y esto lo que significa es que los ciudadanos no pueden, se va a ratificar que los ciudadanos no pueden saltarse al Congreso. Porque es lo correcto, no se pueden saltar al Congreso. Para algo han elegido congresistas que voten bien la siguiente vez, el primer tema. Y el segundo tema es, vamos a analizar este sistema nacional de justicia, la reforma incompleta y los problemas que van a haber, y que la bomba va a saltar ahorita, porque Zoraida Ábalos, la cuestionada fiscal de la Nación que acaba de suspender la investigación a Castillo hace algunas semanas, esa fiscal va a tener que salir de su cargo, o debería salir de su cargo en marzo. No vaya a pasar lo que pasa con el Tribunal Constitucional, que se quedan como 3, 4 años más ahí dando vueltas, cuando ya deberían ser nombrados los nuevos miembros del TC. Pasa lo mismo con la fiscal de la Nación. Va a tener que ser nombrada una nueva fiscal o un nuevo fiscal, y no hay las condiciones, no existen las condiciones institucionales, ni los candidatos idóneos, y el sistema no está, la reforma no ha sido realizada de manera completa. Entonces no podemos elegir una nueva fiscal de la Nación. Y es un problema porque dependemos de una persona que, como bien dice el doctor Hackanson, ha sido elegida, como muchos magistrados y muchos cargos en el sistema de justicia, en el Poder Judicial, son elegidos más políticamente que técnicamente. Bueno, se acabó el programa, se me acabó el tiempo, nos vemos el lunes en otra edición de A Fondo. Que les vaya muy bien, buen fin de semana, cuídense mucho. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.